Buenos días, profesora, buenos días, estimados compañeros, buenos días, señor monitor. El tema que se nos ha asignado hoy es el de las sucesiones que vamos a desarrollar con la compañera Angie Tatiana Mejía y este presentador que les habla. El temario que desarrollaremos hoy es el que aparece aquí en esta diapositiva y tiene que ver con los órdenes sucesorales y sus características, la acción oblicua o aceptación de la herencia por un tercero acreedor, la herencia yacente, la herencia vacante, los asignatarios extranjeros y la sucesión de finado extranjero. El temario que desarrollaremos hoy, que se nos ha asignado, es el de los órdenes sucesorales. Los órdenes sucesorales fueron establecidos por la Ley 29 de 1982, y es la que se encuentra vigente y estableció lo que se encuentra vigente hoy dentro del sistema colombiano. En ella se puede ver, haciendo un resumen de entrada, el primer orden hereditario están los hijos, que se definen en el artículo 1045 del Código Civil. El segundo orden hereditario, los ascendientes de grado más próximo, definido en el mismo artículo. El tercer orden hereditario, los hermanos y cónyuge, definido en el artículo 1047. El cuarto orden hereditario, los sobrinos, según el 1051 del Código Civil. Y en el quinto orden, como heredero residual, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el primer orden hereditario tenemos los hijos, según el artículo 1045. Estos excluyen a todos los otros herederos y reciben igual cuota entre ellos. En este nivel entran los hijos matrimoniales o extramatrimoniales, reconocidos y declarados judicialmente como tales, y los adoptivos. Para ellos opera la representación y la transmisión sucesoral. Los ascendientes eventualmente pueden aspirar por testamento o exigiendo alimentos. La porción conyugal en este caso es un caso especial, equivale a la legítima rigurosa de cualquier hijo. O sea que se divide por el número de hijos más el cónyuge supérstite. Este cuadro resumen nos muestra la situación del primer orden herencial, en el cual los descendientes son los hijos, sin importar su condición, como legítimos, adoptivos o extramatrimoniales. Ellos heredan por cabeza de manera igualitaria, y excluyen a los demás herederos y pueden suceder personalmente o por representación. Aquí hay un caso especial que el cónyuge del causante puede optar por gananciales o por porción conyugal, o sea, no puede tener las dos. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo se define o cómo decide el cónyuge supérstite sobreviviente, cómo decide si pedir gananciales o pedir porción conyugal? Vamos a exponer el caso del señor Adán Pérez, causante, y la señora Eva Luna, quienes durante su matrimonio tuvieron 3 hijos. Al momento de casarse, el señor Adán Pérez recibió una herencia de 2.000 millones de pesos constituido en un edificio de apartamentos. La señora Eva había comprado un apartamento antes de casarse que le estaba valuando 200 millones de pesos, y durante su convivencia, de parte del bien social, adquirieron un apartamento por 200 millones. En el primer análisis de las gananciales, o sea, se liga a la sociedad conyugal, a la señora Eva Luna le corresponderían los 200 millones de pesos de su compra que hizo con anterioridad, o sea, es un bien propio, más la mitad del bien social, que son 200 millones de pesos de un apartamento. O sea que ella obtendría por gananciales 300 millones de pesos. Sin embargo, si ella renuncia a esos bienes, los abandona, como lo permite la ley, y se suman a la masa herencial, entonces la masa herencial serían 2.000 más del señor Adán Pérez, los 200 del bien social y los 200 de doña Eva, para un total de 2.400 millones de pesos que se repartirían entre los 3 hijos más doña Eva. Eso quiere decir que los 2.400 dividido entre 4 personas le tocaría dar 600 millones de pesos a cada una, con lo cual se ve claramente la conveniencia de optar más bien por la porción conyugal, que en este caso corresponde a la legítima de uno de los hijos. Eso es una aritmética que hay que hacer siempre porque depende
del número de hijos y para establecer exactamente qué es más conveniente para el cliente. En el segundo orden hereditario están llamados los ascendientes, más próximos. ¿Qué quiere decir más próximos? Quiere decir que si en la línea hacia arriba existen padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, pues en el caso de que existieran abuelos y padres, pues solamente el ascendiente más próximo son los padres y no le darían espacio a los abuelos. En el caso de que no existan los padres, pero existan los abuelos, pues el ascendiente más próximo son los abuelos y estos son los que están llamados a suceder. En este caso, la herencia se reparte por cabezas y en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, que es, según creo ya la única forma que existe, se excluyen los ascendientes de sangre. En este caso, ¿cómo interviene el cónyuge? El cónyuge es un heredero no forzoso, o sea, un heredero concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay ascendientes, si hay ascendientes, el cónyuge entra como heredero concurrente. Pero si no hay ascendientes, entonces pasamos al siguiente nivel, pasamos al tercer orden hereditario. En este cuadro resumen vemos cómo en ese segundo orden, pues los ascendientes siempre están definidos como los del grado más próximo, padres legítimos o abuelos. Los padres adoptantes o el cónyuge del causante están llamados a suceder en este orden. Siempre los órdenes hereditarios son excluyentes, o sea que en este caso se requiere la vacancia del primer orden. La herencia se reparte por cabezas. Y en la sucesión del hijo adoptivo, los padres adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre. El cónyuge del causante, en este caso, puede optar por gananciales o por porción conyugal, que es la cuarta parte de los bienes del causante. En el tercer orden hereditario, este opera solamente ante la vacancia del primero y segundo orden. Ya lo hemos dicho que esos órdenes son excluyentes. Entonces tenemos que, si el difunto no deja descendientes, ni ascendientes, ni hijos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. En este caso la herencia se divide así. El 50%, o sea, la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos, por partes iguales. Entre los hermanos, pues. Ahora, si falta el cónyuge, llevarán la herencia a los hermanos, pero si faltan los hermanos, la llevará el cónyuge. En este caso no hay concurrencia, sino que hay herederos tipo. En todo caso, los hermanos carnales siempre recibirán la doble porción de lo que sean simplemente paternos o maternos. Este es un principio que fue debatido por la Corte Constitucional y lo cual está vigente en este momento. En el cuadro que se muestra en esta diapositiva, se muestra cómo lo dicho anteriormente, que requiere la vacancia del primer y segundo orden. La herencia se divide en mitad para los hermanos y mitad para el cónyuge. Y a falta de los hermanos se lleva toda la herencia del cónyuge y viceversa. O sea, a falta del cónyuge recibirá toda la herencia de los hermanos y estas la repartirán por cabezas en términos iguales. Hay que tener en cuenta que allí podrían entrar por representación los sobrinos, que están en el siguiente orden. Pero bueno, eso es un caso que explicaremos más adelante, porque en este caso hay lugar a representación por vacancia del representado. Por ejemplo, si el causante tenía el cónyuge y sus tres hermanos, tenía tres hermanos, pero uno de los cuales ha fallecido, los hijos del hermano fallecido pueden entrar por representación a asumir la posición de este nuevo derecho herencial. En este caso queremos presentar un sencillo ejemplo de la situación entre los hermanos y el cónyuge y cómo se reparte lo correspondiente a los hermanos de acuerdo con su condición de si son hermanos carnales o son hermanos medios. En este caso, el causante, el señor Pedro Páramo, fallece, no dejan hijos ni ascendientes, o sea que se eliminan el primero y segundo orden hereditario. Pero le sobreviven su esposa Dulce Corazón de María y sus cuatro hermanos. Dos de sus hermanos son carnales, que son Carlos y Carmen, y los demás hermanos son medios, que son Manuel y Medardo. La herencia del causante asciende a 1.200 millones de pesos. La pregunta es cómo se opera en este caso la repartición de dicha herencia. En ese caso, como lo dice la norma,
la cónyuge supérstite recibe el 50%, o sea, 1.600 millones de pesos. Los hermanos, dependiendo de su condición, cada uno va a recibir porción simple o doble. En este caso, los dos hermanos carnales, Carlos y Carmen, reciben 2 porciones y Manuel y Medardo reciben de una porción para constituir 6 porciones a repartir entre los 4 hermanos. Los 4 hermanos reciben los 600 millones de pesos para repartirse, o sea, el 50% de los 1.200 millones, con lo cual cada parte corresponde a 100 millones. Entonces, Carlos recibe 2 partes, recibe 200 millones de pesos, Carmen recibe 2 partes, 200 millones de pesos, y Manuela y Medardo, por ser hermanos medios, recibe cada uno 100 millones de pesos. En el cuarto orden, pues siempre y cuando estén vacantes los órdenes anteriores, suceden al difunto o al causante de los hijos de sus hermanos. En este caso heredan no solamente los sobrinos legítimos, sino también los extramatrimoniales de esos hermanos. El artículo 1051 establece el cuarto y quinto orden en un solo punto y establece que a falta de los órdenes anteriormente establecidos, los suceden al difunto los hijos de sus hermanos. Y a falta de estos, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar previó un proceso de vacancia y de herencia adyacente. En este orden hereditario, es de destacar que la herencia se distribuye por estirpes. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, uno de los hermanos tuvo un hijo, el otro hermano tuvo 2 hijos y el otro hermano tuvo 4 hijos, pues la herencia inicialmente se divide entre 3 partes y a su vez se reparten por partes iguales la porción que le corresponde al padre o a la madre del representado si viviera. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, que una cosa es la herencia por cabeza y la otra por estirpe. En este caso, pues mientras más hijos tenga más el hermano, pues menor va a ser la porción que le corresponde a cada uno de estos sobrinos. O sea, el estirpe es el conjunto de ascendientes de una persona. El otro tema que nos correspondió fue la acción oblicua o aceptación de la herencia por un tercero acreedor. En estos casos, la ley lo que ha tratado de evitar es que para sustraerse a sus obligaciones o para evitar la entrada de bienes a su patrimonio por arreglos entre hermanos, uno de los herederos pueda rechazar o repudiar su parte herencial. En ese caso, los acreedores pueden ejercer la llamada acción oblicua, subrogatoria o indirecta, que está contemplado no solamente en un artículo del Código Civil o en varios artículos del Código Civil, sino que también está en el nuevo Código General del Proceso, cómo establecer este caso en el cual se tiene que hacer frente al juez, ejercer la acción para poder reclamar el acreedor su derecho hasta por la suma que demuestre al juez que asciende su acreencia. Vuelvo y repito, esta acreencia solamente va hasta la concurrencia del crédito y en el sobrante subsiste el rechazo de la herencia por parte de uno de los herederos. Es muy importante tener en cuenta aquí que la repudiación no se rescinde sino en favor de los acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos, como lo establece el artículo 1295 del Código Civil colombiano. Esto tiene que hacerse siempre autorizado por un juez que acepta la deuda mediante el documento o título que sea expreso exigible. En este caso, pues cualquier deuda que se pueda demostrar ante el juzgado o ante el juez para hacer valer su derecho. Esta es una ampliación de las aclaraciones anteriores, pero aquí se destaca el hecho de que no solamente para los herederos, sino también para los legatarios, que en un momento dado puedan haber repudiado la asignación, entonces el acreedor puede solicitar al juez que lo autorice para aceptarla hasta la concurrencia de su crédito. Sin embargo, él deberá afirmar bajo juramento que la repudiación le causa perjuicio a sus intereses económicos. Este auto que si el juez en un momento llegara a negar esta solicitud o esta petición de un tercero que es el acreedor, ese auto que niega la solicitud durante el curso del proceso es apelable
en el efecto diferido y el que la concede en el efecto devolutivo. El concepto de herencia yacente es muy importante en este caso porque el juez, si han transcurrido 15 días después de la apertura de la sucesión y la herencia no se haya aceptado o repudiado por los herederos, entonces puede declarar que una herencia se encuentra yacente. Con lo cual quiere decir que no muestran interés los herederos y puede entrar a un proceso subsiguiente porque la herencia yacente es la antesala de la herencia vacante que vamos a ver más adelante. El artículo 1297 del Código Civil, que nos habla sobre la herencia yacente, hace énfasis en un aspecto muy importante, es la difusión, la amplia difusión y la publicación de esta declaración del juez en los periódicos oficiales del territorio, si lo hubiere, o en carteles que se fijarán en 3 de los parajes más frecuentados del distrito en que se hallen la mayor parte de los bienes hereditarios y en el último domicilio del difunto, y se procederá al nombramiento del curador de la herencia yacente. La herencia vacante es un concepto subsiguiente al de la herencia yacente, en el cual si han transcurrido 10 años del fallecimiento del causante sin que presenten herederos que reclamen la herencia, el juez de oficio o a petición de parte interesada la declara vacante. O sea que la vacancia es un trámite más bien corto comparado con la yacencia y es previo o necesario para que todos los bienes de esta masa herencial pasen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por eso se dice que la herencia vacante tiene la herencia yacente por la antesala y que se requieren 10 años de yacencia y que en todos esos 10 años no se presente ningún sucesorio legítimo o testamentario a reclamar su vocación. Los asignatarios extranjeros, o sea, los herederos extranjeros, heredan de la misma forma y las mismas reglas que los ciudadanos colombianos en nuestro país. O sea que no tienen ningún tipo de exclusión ni ningún tipo de consideración especial, sino que están abiertas de la misma manera y según las mismas reglas que cualquier ciudadano. Eso estaba previsto en el artículo 1053 y es una garantía para las personas que residen en el exterior o que viven en nuestro país con su condición de extranjeros. En el caso de finado extranjero, o sea, en la sucesión intestada de extranjeros que fallezcan dentro o fuera del territorio, los nacionales colombianos tienen derecho a esperar a título de herencia, porción conyugal o de alimentos. Tienen los mismos derechos que según las leyes vigentes en el territorio le corresponderían sobre la sucesión intestada de un miembro del territorio. O sea, en esto se defiende los derechos de los colombianos o los derechos de los nacionales en el caso de una sucesión de un extranjero que por alguna razón tenga familiares o haya hecho legados o de alguna manera cause un derecho de sucesión a algún nacional. Este mismo caso se aplica a la sucesión de un miembro del territorio que da sus bienes en un país extranjero, que es muy frecuente hoy en día. Doctora Tatiana, muchas gracias por su asistencia a este evento. ¿Por qué no nos aclara algún aspecto de común ocurrencia entre la población? ¿Es posible heredar en vida? Esa es una pregunta que se hace con mucha frecuencia a las personas que están en trámite de recibir alguna herencia y quisieran acelerar este proceso. Vuelvo y le repito la pregunta que usted nos puede ilustrar muy bien con su conocimiento. ¿Es posible heredar en vida? Muchas gracias, don Ramiro. Pues en vida no es posible heredar. El derecho de herencia y sus derivados surgen a partir del fallecimiento de la persona. El derecho de herencia, los legados y los alimentos cuando son de asignación sucesorial tienen nacimiento a partir de que fallece la persona. Por otro lado, si una persona quisiera hacer la distribución del patrimonio in vía, acudimos a una figura reciente en cuanto a su creación, el Código General del Proceso. Para la participación del patrimonio, para la partición,
del patrimonio, pero mientras no fallezca la persona, no hay derecho a ello. El artículo 487 nos habla de la partición del patrimonio en vida, el cual, de acuerdo con ese artículo, se puede hacer de manera espontánea por una persona que quiera adjudicar en todo o en parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo de administración, pero esto deberá hacerse siempre con la previa licencia judicial y efectuarse mediante escritura pública, o sea, es un acto solemne en el que también se respetan las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En este caso también es necesario el consentimiento del cónyuge o compañero para respetar los derechos que puedan llegar a mancillarse en un momento dado. De todas maneras, lo que son los herederos, y esto es muy importante, el cónyuge o compañera permanente y los terceros que lo acrediten como un interés legítimo, podrán solicitar su rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión, sino que se hace en vida del causante. Díganos, Tenemos frente doctor a aquí un Vega, breve resumen de las cuáles son las opciones que tiene el opciones de la cónyuge en los cónyuge diferentes o el órdenes cónyuge en sucesorales. los diferentes órdenes sucesoriales? Para hablar de el rol de los cónyuges en los diferentes órdenes sucesorales, es preciso hacer algunas definiciones preliminares, como el reconocimiento de la condición de cónyuge, la porción conyugal, los gananciales, la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial de hecho, el heredero concurrente y el heredero tipo. Hay amplia jurisprudencia dentro de la ley colombiana al reconocimiento de la condición de cónyuge, y el término comprende al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante a quien sobrevive una unión de hecho. En los órdenes sucesorales vimos el concepto de porción conyugal, que se define como aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su cóncreta subsistencia, asignación que no es a título de heredero. Y esto es una prestación de carácter alimenticio basado en un criterio de necesidad, pero no el carácter alimenticio basado únicamente en la comida, sino en todas sus condiciones de vida. Y es de naturaleza compensatoria que afecta el patrimonio del causante a través de la asignación forzosa. Y está dirigida a que la persona pueda continuar con un estilo o un nivel de vida congruo, o sea, similar al que tenía antes de la muerte del causante. Esta porción conyugal tiene unas características bien definidas por la ley. Entonces, beneficia al cónyuge sobreviviente independientemente del sexo. O sea, que no solamente la mujer, sino el hombre puede en un momento dado reclamar dicha porción a la muerte de su pareja. Depende siempre en cuanto a su monto, a la cantidad del patrimonio del cónyuge fallecido. Y no depende de la existencia del patrimonio del sobreviviente. Solamente se requiere que éste pueda percibir lo que éste pueda recibir por otros conceptos sea o resulte inferior a la porción conyugal para que nazca el derecho a percibirla. O sea que esa es una situación que se analiza antes de establecer el derecho a la petición a la porción conyugal. Tiene que demostrar de que con sus propios medios no puede sobrevivir en una condición similar a la que tenía hasta ese momento. Y es muy importante establecer que se concreta en el tiempo en que se abre la sucesión. Entonces no nos interesa lo que pase antes o después, sino es en el momento de la apertura. O sea, si el cónyuge sobreviviente no tiene bienes en el momento, los que posee son de inferior valor, adquiere el derecho a la porción sin importar que posteriormente adquiera otros. Por el contrario, si posee bienes de mayor valor y después los pierde o su valor disminuye, no tendrá derecho a dicha porción, como se lo establecen los artículos 1232 y siguientes del Código Civil. ¿Cómo se determina la porción conyugal? El cónyuge sobreviviente en todos los órdenes sucesorales tiene derecho a porción conyugal correspondiente a la cuarta parte de los bienes de la persona difunta. Ojo que la porción conyugal no es de tipo herencial,
sino que es, como ya lo definimos anteriormente, una cantidad que la ley establece para la subsistencia congrua del cónyuge sobreviviente. De todas maneras, la única excepción a esta regla es la del primer orden sucesoral, pues cuando hay descendientes, simplemente la porción conyugal corresponde a que el viudo o la viuda será contado entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo. Es decir, si hay hijos, el cónyuge sobreviviente recibe por concepto de porción conyugal lo mismo que recibiría uno de ellos. Si no hay descendientes, recibe la cuarta parte de la masa herencial. Los gananciales se derivan de la liquidación de la sociedad conyugal y son aquellos bienes que se han adquirido durante la sociedad conyugal junto con la pareja. Ojo, junto con la pareja. Y de esta masa solo le corresponde a cada uno la mitad, sin importar directamente quién lo adquirió o lo consiguió durante la vigencia. De estos bienes, ojo que existe dentro de un matrimonio, pueden existir bienes propios cuando son adquiridos directamente por unas personas a título no gratuito o por herencia, no entran a considerarse bienes sociales. Entonces tenemos bienes sociales y bienes propios. Aquí en esta diapositiva presentamos los elementos que hacen parte de la sociedad conyugal, pero de estos queremos destacar los últimos, en los cuales hacen parte de la sociedad conyugal los bienes que los cónyuges adquieran durante el matrimonio a título oneroso y los bienes que los cónyuges adquieran durante el matrimonio, los bienes raíces que los cónyuges adquieran durante el matrimonio. Las cosas fungibles y los muebles que los cónyuges aporten al matrimonio, la sociedad se obliga a la restitución del valor. Y el dinero que los cónyuges aportan al matrimonio, obligando a la sociedad a la restitución de igual suma. O sea, cuando llega el matrimonio, la señorita o la señora puede traer de su casa algunos muebles que le regaló su madre o sus padres le han obsequiado, o alguna cantidad de bienes muebles. Esos se conservan siempre de su propiedad y no entran a formar parte de la sociedad conyugal. Las parejas pueden convivir mediante un matrimonio formal o simplemente una convivencia simple. En cada caso se forma una sociedad que es de diferente tipo o talante. La sociedad patrimonial de hecho se conforma con los bienes de una unión entre compañeros permanentes, es decir, cuando dos personas conviven sin que exista un matrimonio formal. La sociedad conyugal se forma o nace con el matrimonio. Hay lugar para declarar la sociedad patrimonial de hecho en dos casos, y es de destacar que si existe una sociedad, no se puede tener una doble condición, pues si existe una sociedad conyugal vigente anterior, no se puede declarar la sociedad patrimonial de hecho. En ese caso, cuando existe una unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio, o cuando existe una sociedad marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años sin impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. O sea que si una pareja convive durante un año y al año el señor decide liquidar la sociedad conyugal con una pareja anterior y lo logra en esa fecha, solamente a partir de ese momento se puede contar los 2 años que habla la norma. Hay que destacar que lo anterior se aplica también a parejas del mismo sexo y que también de destacar por su efecto que la sociedad patrimonial de hecho no se declara automáticamente al cumplirse las condiciones de ley, sino que se debe hacer por notaría o en centro de conciliación. Estos conceptos de heredero concurrente y heredero forzoso, pues ya prácticamente lo vimos durante la presentación, pero el heredero concurrente adquiere su condición de tal
bajo una condición de la presencia de algún otro heredero tipo en su mismo nivel, como vimos en el caso del segundo orden hereditario, donde la cónyuge solamente podría actuar como heredero concurrente siempre y cuando existieran los ascendientes más próximos. Por ejemplo, podría existir, si existe la cónyuge y, y sobreviven el abuelo del causante, pues allí hay lugar a la concurrencia. De resto, si murió el causante y no existen ni hijos, ni padres, ni abuelos, ni ascendientes, entonces se tiene que pasar al siguiente orden sucesoral. El heredero forzoso o heredero tipo es el que no necesita ninguna condición especial para reclamar su condición de heredero. Estos conceptos y comparaciones entre ganancial y porción conyugal, pues ya lo vimos a lo largo de la presentación. Los gananciales son siempre obligatorios y la porción conyugal es eventual y depende de las condiciones económicas de quien la recibe y de quien la otorga. Pues queda, y en el caso de que la merezca, la porción conyugal, pues es decisión de la persona que puede favorecerse con esta disposición, reclamarla o no. La porción conyugal siempre destacamos de que no es una herencia, no tiene la naturaleza de herencia, sino que es un aporte patrimonial que hace que el cónyuge que más tiene a favor de quien menos tiene, cuando tiene que sobrevivir dignamente, o para hacerlo como lo hacía cuando aún estaba vigente la sociedad conyugal. Esa diapositiva pues es un resumen de todos los órdenes sucesorales y el papel del cónyuge en cada uno de ellos. Pues ya está suficientemente explicada y pues no requiere mayor detalle. Simplemente tenemos que mirar que en el tercer y el cuarto orden, en el tercer orden la herencia divide 50% del cónyuge y 50% de los hermanos. Y subsiste hacia el cuarto orden cuando la herencia divide 50% del cónyuge y 50% de los sobrinos, pero por estirpe.